Cuando llegaron todas las madres acompañadas de sus niños, when all the women, mothers came with their children, por los rasgos yo me pude dar cuenta que había mucha gente extranjera. and I realized that there were many foreign people, many people from different countries, foreign people. Por lo que pregunté que de dónde eran, e inmediatamente me respondieron de Honduras, de Venezuela, de Nicaragua. And then, se escucha. Can you hear? I asked them where they from. They were come from, and some of them come from Venezuela, Guatemala. Some Guatemala, others Salvador, come from Cuba. El Salvador, Guatemala, Cuba, Honduras. Cuba, Honduras. Y me di cuenta que Dios me había traído un grupo de naciones para que yo les compartiese el Evangelio. And then I realized that was God that brought me that place to preach about His word. Hace un momento en Nehemías 1, verso 11, Dios le dio una gracia especial a Nehemías porque el deseo en el corazón de Nehemías era reverenciar el nombre de Dios. Solamente Nehemías 1:11. No es todo el versículo, es nada más para decir. Okay, so let me check. Okay. And God gave me a word in Nehemiah 1. 1:11. Nehemiah 1:11. Sí, pero nada más era un pequeño. Okay. Ok. Dios le dio gracia a Nehemías porque el deseo en su corazón era reverenciar su nombre. God gave, is that Nehemiah, grace to him because he wanted to praise the Lord. Ok. Nosotros ahora podemos bendecir a muchos grupos porque Dios nos dio su gracia. And in the same way, we can bless many people because we have the grace of God. Y queremos animarles a ustedes And we want you to do it in the same way, que to encourage you. Que de la gracia que Dios pone en ustedes, That with the same grace of God that God has put in them, de esa misma gracia ustedes compartan. you have the same grace and you can share it with other people. Si nosotros sabemos que todo lo que recibimos de la mano de Dios es para exaltar su nombre, usted no va a tener nunca necesidad de nada, porque usted va a tener el poder de parte de Dios para compartir todo. Y esa va a ser gracia sobre gracia. If we understand that we have the same grace and the same power of God, we are going to be able to share the word. Ayer le preguntaba un pastor al pastor Alan Turner, Yesterday, a pastor asked you something. ¿cómo le hace para visitar tantas naciones? How do you do to visit many nations? Y él contesta, hay un ministerio que respalda, pero lo más importante es que yo tengo el propósito de ir a esas naciones. And you said that there is a ministry that helps us, but the Lord is the only one who gives me that power to ministrate.
por lo que yo veo, lo que les trato de transmitir es que es la gracia de Dios con nosotros. I am trying to say that is the grace of God with us. Y yo creo que hoy esa gracia se quiere derramar de una manera muy abundante en nuestras vidas a través de la palabra que trae el pastor. And I believe that God wants to give us the same grace for everyone here to share the same power of God. Pero tenemos que estar listos para beber, para tomar, para recibir. But we have to be ready to be able to drink the same power, the same grace, and receive it. Yo aprendí que a nadie se le fuerza a beber. I learned that anyone is forced to drink, Pero el que bebe, la Biblia dice que de su interior correrán ríos que saltan para vida eterna. but Amén. the Bible says that if anyone drinks, the person is going to be able to give Vamos a recibir con the un fuerte... same way. Gracias, pastora, perdóneme. No. Vamos a recibir con un fuerte aplauso al pastor me see. Alan. Quise hacer una apertura para que nadie se pierda lo que el pastor trae para nosotros, que yo sé que es de mucha bendición. Gracias, gracias. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Hay color, pero no es diferente. Jesús es en color, en frío. Jesús Amen. es el mismo. Amen. Amén. Aleluya. Yo voy a tratar poquito en español, pero para introducción, ¿Pueden escuchar? okay, pero cuando yo haga la palabra, yo voy a hablar en inglés. Bienvenidos a ustedes aquí y yo enviar bendiciones de mi familia en Monterrey, mi esposa Se y escucha. mis hijos, y también las iglesias en todo el mundo. Yo voy aquí en Villahermosa, en diferentes lugares aquí, en ellos enviar bendiciones también. De Sudáfrica, de India, cualquier lugar, ellos enviar bendiciones a ustedes. Es una bendición para mí, para venir aquí. La última vez yo veo aquí el 23. Ayer una conferencia de Espíritu Santo y la otra tiempo en 24. Pero ahora es diferente. Y yo quiero dar una palabra, es muy importante. Okay, so yo voy a hablar en inglés ahora. Va a dar una palabra y va a hablar a la iglesia ahora. How many of you feel like you're in a spiritual battle? How many of you feel? How many of you feel you are in a spiritual battle? ¿Cuántos de ustedes entienden que estamos en la hora espiritual? ¿Cuántos de ustedes se pueden llenar de ese mismo espíritu? ¿Cuántos? Sí. Well, nosotros we need to understand how we deal with these spiritual battles. Tenemos que entender todos cómo tenemos que llenarnos de ese espíritu. Y cómo descansar en ese espíritu. Yo quiero descansar. Amén. ¿Tú le gusta esto? Una pilo, a cushion aquí y mover aquí y relajarse. Oh, qué bueno. Me gusta, ¿sí? Dios quiere en nosotros entrar el descanso de Dios. He wants us to enter into His rest.
He wants us to enter into His rest. Entonces, lo que vamos a aprender es entrar en su reposo. Y it's important, it's very important Es muy importante to learn how to enter into God's rest. Es importante aprender cómo entrar en la presencia y en el descanso de Dios, en el reposo de Dios. The scripture tells us that we are to enter into God's rest. La palabra nos dice que tenemos que entrar en el reposo de Dios. How do we do that? ¿Cómo hacerlo? How do we ¿Cómo do that? hacerlo? How do we do that? ¿Cómo tenemos que hacerlo? ¿Cómo entrar en el reposo de Dios? Sometimes it seems very hard to do that. Hay muchas veces parece muy difícil entrar. You know, in Ephesians chapter 6, verse 12, Ephesians chapter 6, En Efesios capítulo 6, versículo 12, it says that our battle is not against flesh and blood. dice que hay batallas, Efesios 6:12, que hay batallas que no son de carne y sangre, But against spirits and powers and principalities in high places. sino que son contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. We need to understand there is a spiritual battle. Tenemos que entender todo esto. And in 1 Peter chapter 5, he says the devil's a roaring lion looking to see who he can devour. Y primera de Pedro dice que el demonio anda como león rugiente buscando a quien devorar. So how can we rest with all this stuff going on? How can we rest when all these things are going on? ¿Cómo podemos descansar con todo eso que sabemos? Jesus said, basically in Matthew chapter 11, verse 28 to 30. Jesús dijo en Mateo 16, Matthew 11, 28 a 30. Mateo 11, 28. I will give you rest. That's what he said. Vengan a mí todos los que están, Jesus said he would give us rest. vengan a mí que yo les daré paz. Eso dijo Jesús. Vengan a mí y yo les daré descanso. So how do we get this rest? Pero ¿cómo obtenemos ese descanso? Sometimes it seems so difficult. Algunas veces aparece muy difícil. Muy difícil. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Okay. So the first thing to understand is, what is God's rest? I know what my rest is, but what's God's rest? Entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo entenderlo? ¿Cómo vamos a entrar en ese reposo? You rest when your eyes are on Jesus and not on your circumstances. Dice que tu descanso debe estar en Jesús y no en tus fuerzas. You know, Paul said, he said this, he said, none of these things that happened in my life moved me. Pablo dijo que nada de estas cosas que pasan en nuestras vidas tiene que movernos. That's Acts chapter 20, verses 22 to 24. En Hechos capítulo 20, versos 23, 24. 22 a 24. 22 Ajá. to 20. 22 a 20, 20. 22, 24. Hechos 20, 22, 24. See, Paul said, I go where the Holy Spirit leads me. Pablo dice que en el Espíritu Santo nosotros podemos tener paz, ese descanso. No matter what, I will rest in God. No importa qué, pero tendremos, no importa qué pase, pero tendremos ese descanso. Many bad things happened to Paul. Muchos malos cosas ocurrieron a Pablo. Muchos vamos a pasar cosas como Pablo. And he was arrested, put in jail. Él fue arrestado, él estaba en prisión He was arrested multiple times. y él fue arrestado muchas veces. He was shipwrecked. He was una barca. He was shipwrecked. Él también estuvo en barcos y tenía problemas también en esos barcos.
He was accused and beaten. Él fue acusado también por mucha gente And, y fue golpeado. and through it all, he had rest in God. Y a pesar de todo eso, él tenía descanso en el Señor. How can that be? ¿Y cómo puede ser eso? He was bitten by a viper snake. He should have died, but he shook it off and just kept going what he was doing. Él fue azotado también cuando estaba en ese tiempo predicando la palabra de Dios. Y aún así él tenía descanso, Because his confidence was in Jesus. porque él descansaba en el Señor Jesucristo. And he trusted in the power of the Holy Él Spirit. confiaba en el poder de Dios. In 2 Kings, En segunda Reyes capítulo 4, versículo 26, 4:26. it said, when the Shunammite woman, When? Cuando la mujer sunamita, you know, Elisha was working with her, and she had a son, and he died. He died. ¿se acuerdan de la mujer sunamita? Dios le dio un hijo y su hijo murió. Now she could have been sad and miserable and out of rest completely. Imagínense cómo se sentía. Su hijo muerto y ella se sentía miserable, sentía que ya no podía. But instead, she went after Elisha. Pero en vez de quedarse quieta, él fue al profeta Elías. And he said, Elijah saw her and he said, how does it go with you? Y ella le dijo, Elías, ¿cómo pudo pasar esto? And she said, it is well. It is well. Está bien. Y él dijo, está bien. Elías solo dijo, está bien. No está bien, porque mi hijo murió. You know, no, está bien. Pero ella dice, está bien, está bien. ¿Por qué? Porque ella tiene descanso en Jesús, en la palabra de Dios. Hallelujah. Amén. And so she went knowing that God would do what he needed to do to raise her son up. Ella sabía que Elías tenía el poder de Dios para hacer algo y por eso descansaba en lo que ella sabía. Her rest was in the promise, not the circumstance. Su descanso era en el profeta, no en las circunstancias. We all know the story of Daniel, right? Daniel in the lion's den. Nosotros sabemos cómo puede ser eso, ¿verdad? All you children probably know this story. Y ya todos pues saben la historia. Daniel was put in the lion's den because a law was said that you could not worship another god, that he kept worshiping God, and his enemies threw him in the prison and prepared him to be eaten by the lions. Sabían también que en esta tierra el enemigo está tratando de preocupar a todos. Está haciendo que la gente pelee esas batallas. And King Darius didn't want him to die. He didn't want him. It was a trap, un trampa. Y él no quería que muriera. Él no quería que eso pasara. And then Darius says, is your God able to deliver you? ¿Es tu Dios puede deliver you? Entonces le dijo, ¿tu Dios puede hacer esto a ti? And he said, if God wants to, he can. Si él quiere, él puede. Si él quiere y él puede. So he was put into the lion's den, and Daniel had rest. David también fue puesto entre los leones, en medio de los leones, pero él tenía ese descanso. You have to have God's rest to go into the lion's den with a smile on your face. Tú tienes que tener ese mismo descanso para estar dentro con los leones, el mismo que tenía. And they closed the gate, and he was there all night. Entonces cerraron la puerta y ahí lo dejaron solo con los leones. And Darius came the next day and said, are you still in there, Daniel?
Entonces el rey le decía, ¿estás ahí todavía vivo? Ya se sabe en la historia, ¿no? I'm still here. Y él decía, sí, aquí estoy todavía. I have one lion as a pillow and one lion as a footrest. Entonces hablaba con los leones y le decía, hola, ¿cómo está? And the other lion is rest my feet. Y el león pues como si nada. He was resting in God. Él estaba descansando en Dios. And he came out of the lion's den, el salir del lugar de leones. And Aunque estuviera ahí con todos los leones, él descansaba en el Señor. okay, and then they threw the enemies in and they got eaten. The lions had their dinner with the bad guys. Entonces ahí con los leones él empezó como que a hacer amistad, ¿no? Esos son los mejores amigos que tengo. That's rest. Eso es descansar. Could you rest like that? Están descansando como Or how about the David three, en el foso de los leones. or how about the three boys in the same time era as Daniel were thrown into the Daniel. into the furnace, the very hot burning furnace. Mucho calor, la furnace. Okay. Y imagínense el calor aquí y estar dentro de una cosa de fuego. Un fuego muy Un fuego fuerte. muy fuerte. And cuando ellos buscaban dentro, hay una otra persona dentro con ellos porque Dios iba allá para Y ayudar. cuando ellos vieron a Daniel en el fuego, veían no nada más a él, sino veían a 4. That's rest. Eso es descanso. How do you have this kind of rest? ¿Cómo puedes tú tener ese tipo de descanso? How do you do it? ¿Cómo lo haces? How do you praise God in the middle of the night after you've been beaten and hurt and maimed for something that was illegal to begin with? And there they are, worshiping God in the middle of the night in the jail. ¿Cómo adoras a Dios en medio del problema? ¿Cómo adoras a Dios en medio de la noche? ¿Cómo haces tú para adorar a Dios en una situación tan grande? ¿Cómo puedes hacerle? Resting in God, Solo descansa en Él, in la presencia de Dios. en la presencia de Dios. Hallelujah! Amén. Tú necesitas entender, tú escribir esto, porque es muy importante para escrito esto principal. Cuando nosotros trabajo, Dios es descansado, es resting. Cuando nosotros estamos trabajando, Dios descansa. When we rest, cuando nosotros descanso, Dios trabajo. Y cuando nosotros descansamos en Dios, Él está trabajando en cualquier situación. See, God wants to work, Dios quiere trabajar. But Dios he quiere can't hacer work. la obra. but He can't work when you're so busy working yourself. Nosotros igual podemos trabajar, pero Dios quiere hacer la obra por nosotros. So what He says is, rest from when you want to do it, you do your thing, you work hard, and He just sits back and says, okay, ¿tú quieres trabajo? Okay, está bien, yo voy a descanso. Pero si tú no descansas en Dios y tú sigues y sigues afanado, entonces Dios dice, está bien, yo voy a descansar. And we work. Entonces Dios dice, bueno, trabaja. Sigue afanado, sigue. Preocupado en este caso, ¿no? But when God says, okay, when you're ready to rest, now I'll do the work. Bueno, Cuando tú estás listo para descanso, yo voy a trabajar. ok. Entonces cuando tú ya estás listo y descansas realmente en Dios, Él empieza a obrar. My ministry, Mi ministerio, my work, mi trabajo, the things that I do, todas las cosas que yo hago, my church, my building, my business. mi iglesia, mi trabajo, mi negocio. When you're doing it yourself, it brings a lot of stress, a lot of anxiety, a lot of pressure, and that's not what God has for you. Y estás haciendo todo, trabajo, iglesia, negocios, y te metes en un nivel de estrés que luego no puedes salir de eso.
when we do things ourselves from our own abilities and our own strengths, Nosotros hacemos todo nosotros mismos para nuestro propio futuro y nuestro propio descanso, nuestro propio bienestar, it brings stress and anxiety. pero si no descansamos, entonces vamos a morir. Instead of trusting in God, okay, we do it ourselves and God rests. En vez de descansar en Dios, muchas veces nosotros lo queremos hacer, entonces Dios descansa. But when we finally rest and stop doing our thing, we rest and then God does his work. Cuando nosotros entendemos eso, empezamos a descansar en Dios y Dios empieza a trabajar en la situación, cualquier problema. Okay, so how do we enter into this rest? It seems like it's just so difficult. Entonces, ¿cómo entramos en la presencia, en el descanso de Dios? En medio de una situación difícil se ve aún más difícil. The battles get so rough and I feel like I have to work and do. Y la batalla se ve como que yo tengo que hacerlo más y más. How do I rest and let God do his work? ¿Y cómo puedo descansar en la presencia de Dios si yo estoy tratando de hacerlo? Número uno, Uno, faith in God's word. Fe en la palabra de Dios. número uno, fe en la palabra de Dios. Creerle a la palabra de Dios. It's very important for us to realize that you need to hear God's word for your life and have faith in it. Es muy importante para nosotros, de verdad, escuchar la palabra de Dios, confiar en la palabra de Dios y ponerla en práctica. Israel learned that when they were coming out of Egypt. Israel learned that after they were coming out of Egypt. Es como salir de Egipto. They Esto had se to parece como cuando los israelitas estaban en Egipto, pero salieron de Egipto. They offered up the Passover lamb. Ellos tienen que salir para pasar la tierra. They obeyed God. Ellos obedecieron a Dios. They put the blood of the lamb on their doorposts. Ellos pusieron la sangre del cordero en sus casas. And with faith and rest, they saw the angel of death pass over them. Y con ese descanso y con esa fe salieron de Egipto, como Dios les había mandado. And then Pharaoh released them. Pharaoh released them. Entonces eso los dejó salir, fueron liberados. Not their work. They didn't do it. God did it. ¿Eh? They didn't do it. God did it. Ellos obedecieron lo que Dios les dijo. Ellos hicieron lo que Dios les mandó a hacer. Hallelujah. Amén. In Hebrews chapter 4, verses 2 to 3, Hebreos 4, 2 a 3, Hebreos 4, 2 al 3. nosotros entra el descanso de Dios porque nosotros crecer en Jesús. Aleluya. Amén. Nosotros crecer en Jesús. Aleluya. Nosotros entra de descanso porque nosotros creer en Jesús. In Matthew chapter 14, verses 28 to 32, Mateo 14, 28 a 32, 14, 28 al 32. Peter walked on the water. Pedro Pedro andaba en la caminó agua. sobre el agua. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque él oír la palabra de Dios. Él oír la palabra de Dios Él escuchó la palabra de Dios. y él responda. And he walked on the water. Hallelujah. Él escuchó y caminó, obedeció. How can you y walk cam- on the water? It defies gravity. ¿Cómo puedes caminar sobre el agua si eso es imposible? It's contra de gravity. Es contrario, ¿verdad? A lo natural. But it's the word and faith and resting
in the Word of God. Pero Hallelujah. eso es descansar y obedecer a lo que Dios ha mandado, a lo que Dios le mandó. Jesus said it. He had faith and did it and rested in God. Él tuvo fe y lo hizo y descansó en el Señor. But when he took his eyes off Jesus, he took his eyes off Jesus Él tomó, and he took, salir tus ojos sobre Jesus, ellos salieron sobre Jesús and he looked at the waves. and- He looked at the alas, the waves. y vieron las olas del mar. And he began to sink. Empieza, se cayó. Y se empieza a inundar, ¿no? Como a, And he no longer had any rest. He didn't have peace. No más descanso, no más paz. Porque tus ojos, sus ojos no en Jesús, sus ojos son sobre la situación. ok, y él empezó a hundirse cuando quitó la mirada de Jesucristo, porque dejó de mirar a Jesús y entonces empezó a hundirse. Ayúdame, Jesús, ayúdame. Entonces empezó a gritar, ayúdame, Señor. He didn't have rest then Dejó de descansar en el Señor, because he didn't listen to the word and he didn't keep his eyes on Jesus. porque él no escuchó la palabra de Dios y dejó de poner su mirada en Jesucristo. When God speaks a word into your life, Cuando Dios habla su palabra a tu vida, do you believe it? tú tienes que creerla Do you walk in it? y tienes que caminar, Because if you walk in it, you will be resting in God. porque si tú caminas en su palabra vas a encontrar ese descanso en Dios. Because when you are walking in the works that God prepared beforehand for you to walk in, cuando tú estás andando en los trabajos de Dios preparado antes, Cuando tú, sí, cuando tú haces cosas que Dios no te mandó y haces cosas antes, no descansas. you can rest. Hallelujah. Pero si tú haces lo que Dios te manda y caminas en la palabra de Dios, tú descansas en Dios. But when Amen. you turn your eyes off of God's word for your life and you start looking at the world, the problems and situations get worse. Cuando tú entonces empiezas a mirar los problemas y las situaciones y dejas de ver a Dios, entonces los problemas se ponen peores. There is no rest when you do that. There's no rest when Eso you no do es that. descanso. Si tú empiezas a mirar los problemas y quitas tu mirada en Jesucristo, no es descanso. See, when God says, I want you to build the church, La palabra dice, quiero que tú construyas la iglesia. Si Dios te dice, quiero que construyas la iglesia, we need to trust Him to do it, keep our eyes on Him. tú tienes que confiar en lo que Dios dijo, porque Él lo va a levantar. And just get in line with what God is doing. Just en línea con las cosas que Dios está haciendo. Entonces Dios va a ir alineando todo lo que tú quieras hacer. Cuando tú hacerlo, puede hacer como así. Esto es bueno, como así. Relájase. Relax. Cuando tú empiezas a hacer lo que Dios te manda hacer, entonces descansas. Yo y te necesito hacer esto. Yo necesito hacer esto. Yo necesito hacer esto. Yo necesito hacer esto. No hay descanso, mucho trabajo. Dios, ayúdame. Yo quiero, pero tú estás trabajando. Yo quiero trabajar. Siéntese, relájese. Y yo voy a trabajo. ¿Entiende? Es una principal para toda tu vida. Tú quieres cambiar la vida de tu familia. Tratar esto. No, Dios dice, es mi trabajo, no es tu trabajo. Tú necesitas orar, tú necesitas obediencia de la palabra. Tú necesitas responder de mi Espíritu Santo. Cuando tú tratando al trabajo, yo quiero trabajo, relájese, yo voy a hacerlo.
hacer las cosas que yo dice a ti para hacer, no el trabajo de Dios, el trabajo de Dios. Es muy importante. Tú tienes que hacer lo que a ti te corresponde y Dios va a hacer lo que a Él le corresponde. Pero no te afanes, confía en Dios. See, Israel had a hard time letting God do the work and doing what He told them to do in the Word. Si estás en tiempos difíciles y tú no puedes hacer nada más, tienes que permitir que Dios haga lo que Él tenga que hacer. And the scripture says that because of lack of faith in the Word of God, they could not enter into God's rest. Again, where? ¿Verdad? Because ellos no tienen fe en la palabra que Dios da, ellos no pueden entrar en el descanso de Dios, porque ellos no tienen fe. Amén. Ok, so, el problema para nosotros, número uno, es nosotros necesitamos fe en la palabra de Dios y andar en esto solamente. Y también cuando nosotros no tenemos fe en la palabra que Dios hablando a nuestra vida, nosotros no podemos recibir descanso. Y es importante para nosotros andar en la palabra con fe que Dios habla a ustedes. A ustedes. Creo que Dios hablando palabras a ustedes individual. Pero tú necesitas andar en esto, tener fe en esto y relájase. Dios va a hacerlo. Cuando Dios dice hacer esto, hacerlo. Pero cuando Dios dice no hacerlo, no. Para nosotros, yo voy, yo sé, yo entender, yo puedo. No. Dios quiere trabajo. And He wants you to rest. Dios, cuando ustedes no lo pueden hacer, dejen que Dios haga lo que Él vaya a hacer, solo obedezcan su palabra. Cuando ustedes no obedecen, entonces Dios no trabaja. And that brings us to number 2, número 2. Y entonces vamos al número 2. El número 1 es fe en la palabra de Dios. Vamos al número 2. To receive, to receive God's rest, you need to cease from your self-effort. Para recibir ese descanso en Dios, tú tienes que sembrar para la obra de Dios. What is it, number 2? No, it's aquí. Okay. Self-effort. Self-effort, okay. Sí. Tienes que parar de hacer ese autoesfuerzo. Sí. El segundo es que tienes que parar de autoesforzarte tú mismo. Sí. Yo voy a hacerlo, porque yo soy lo mejor por esto, yo voy a hacerlo. No. Dios quiere ustedes para stop the self-effort. Dios quiere que ustedes paren de hacer por ustedes mismos lo que ustedes no pueden hacer. Israel could not deliver themselves. Eso es confiar verdaderamente en Dios. Parar de hacer lo que ustedes no pueden hacer. God delivered them from Egypt. God delivered Israel from Egypt. Dios les da a ustedes fe y poder para hacerlo también. Stand back and see the salvation of the Lord. Stand back, it's not there. Stand back and see the salvation of the Lord. Lo que tienen que hacer es entonces pararse y ver la salvación de Dios. Many times, Nada más estar parados y ver la salvación de Dios. yo quiero hacerlo. Muchas veces lo que ustedes hacen es Pero yo Dios quiero dice, hacerlo. no. Atrás como así, busca mi trabajo. Amén. Hallelujah. We need to do that. It's important. Tenemos que hacerlo, es muy importante. Pararnos atrás y ver la salvación del Señor. En 1 Pedro 5:7 dice, cast all your burdens upon him. 1 Pedro 5:7 dice, pongan todas sus preocupaciones en Dios. Because he cares for you. Porque Tú él es tiene- preciosa a Dios. Porque Él tiene cuidado de ustedes. Hallelujah. Amén.
We like to take our cares and we're going to fix them myself. Somos nosotros tercos que queremos hacerlo nosotros mismos. But he says, put them on me. Pero él dice, pónganlo en mí, dénmelo a mí, todas sus cargas. Empresa una camioneta aquí o camión aquí, no hay cosas adentro. Pone tus problemas en la camioneta y él va a traer afuera, nunca regresa. Aleluya. Amén. Amén. We need to do that. Tenemos que hacer eso, tenemos que poner todos nuestros problemas dentro de, imagínense una camioneta, todos los problemas ahí, que Dios va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Mucho de tiempo nosotros tenemos ansiedad de la vida, de tu vida. And it's in Mateo 6, 25 a 32, Jesus says, don't be anxious for your life or about your life. Ahí en Mateo el Señor dice, no estés ansioso por nada en la vida, no estés preocupado por nada. Tu Padre sabe qué las cosas que tú necesitas. Your Father knows. Tu Hallelujah. Padre sabe cuáles son las cosas que tú necesitas. Many times we are so anxious. Muchas veces nosotros estamos muy preocupados, muy ansiosos. Yo no tengo bastante dinero, yo no tengo bastante comida, yo no tengo bastante ropa, yo no tengo bastante cualquier. And Dios dice, stop that. Nosotros estamos tan ansiosos que decimos, yo no tengo esto, yo no tengo ni tiempo para esto. Dios dice, no, No más, no pensar sobre No. esto. pienses más en tus problemas. Yo sé las cosas que tú necesitas y yo fiel para hacerlo. Aleluya. Amén. Dios dice que Él sabe lo que tú necesitas y Él va a hacer y te va a dar lo que tú necesitas. You know, Peter was a perfect example of Pedro doing es un things ejemplo, himself. Pedro es un ejemplo perfecto. He's so excited about God, he's going to save Jesus' life. Hallelujah. Él estaba muy preocupado por todas las cosas, entonces Jesús le dijo, He's going to save Jesus. ¿eh? He's going to salvar a Jesús. Petra. Él quería ayudar a Jesús, Pedro. Pedro Pero- quería ayudarlo, ¿se acuerdan? En el jardín, cuando ellos vienen a Jesús, Pedro ir aquí ¿sí? y corta la oída, la aurícula de uno de los sirvientes. Y Dios dice, no, Pedro, no. Y él cura. Y Pedro, el correr, él salir. Pedro siempre quiso ayudar al Señor, que hasta le cortó la oreja al soldado y el Señor le dijo, no, Pedro, no hagas eso. God showed Peter, Dios le mostró a Pedro, not by your self-effort, no por ti mismo, nunca lo hagas, por tus but by propios my deseos. power, by my strength, I will rise from the dead, and I don't need you to protect me, Peter. Porque es por mi poder, es por mi soberanía que yo voy a ser levantado de los muertos. Amén. And we go where Jesus will go, not by our self-effort, but by the grace of God. Hallelujah. Amén. Cuando nosotros vamos a Jesucristo, entonces entendemos que no es por nosotros, sino es Él que lo va a hacer. You know, I go different places around the world. Yo ir a algunos lugares en el mundo. Yo he ido a muchos lugares en el mundo, a algunos lugares en el mundo, Solamente de gracia de Dios. solo por la gracia de Dios. Because in myself, I don't want to do it. I don't like to do it. I want to stay home. Porque por mí mismo yo no lo quiero hacer, yo no quiero ir, But God gives me the grace to do it. pero Dios ha pagado el precio y Él me da esa gracia. It's not by my strength, but by His power. No es por mis fuerzas, pero por sus fuerzas. Many times, I don't know what to share. What am I going to share to the people? Y mucha gente digo, no quiero yo compartir. ¿Qué le voy a compartir a la gente? And you'll esperar, waiting for God, because
if I do it myself, it'll be wrong. Entonces lo que hago es esperar, 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 porque si yo espero en mí mismo, o confío en mí, voy a equivocarme. And as a prophet, many times we have to wait to the last minute for the Lord to give us the word He wants for us. Hallelujah. Entonces muchas veces lo que tenemos que hacer es esperar hasta lo último, hasta que Dios nos dé la palabra que nosotros tenemos que compartir, And it's, hasta el final. it's important to understand it's not my self-effort. Es importante entender que no es por mis fuerzas, It's the work of God, and all I have to do is walk in it. y no es mi trabajo, es el trabajo de Dios. Lo único que tengo que hacer es caminar en Él. I had a different word planned for today. Yo tuve una diferente palabra para esta mañana, o esta tarde. Yo tenía algo diferente, otra palabra para esta mañana. En el último minuto, Dios cambiarlo. Amén. Dice, ¿por qué Dios? Es más fácil para mí hacer la otra. Yo quiero esta palabra porque ellos necesitan esto en este momento. Amén. Entonces, ellos necesitan entender cómo puede entrar el descanso de Dios. Amén. Necesitan muy entender importante. cómo entrar en el descanso de Dios. Y yo quiero hacer la palabra de Dios. Es más fácil para mí. Amén. Y es más fácil para uno hacer y obedecer la palabra de Dios. Entonces, la palabra, the problem, the thing that blocks us from entering into God's rest from this principle is that, oh, I can do it. Entonces el problema de no entrar en el descanso de Dios es esto que decimos, yo puedo hacerlo. David realized he could not solve all the problems that he was going through while he was being chased by Saul. Entonces Pedro dijo, no pude entender que él no podía hacer todo, o sea, no podía arreglar todos los problemas, sino tenía que hacerlo Jesús. David was a man after God's own heart. David. Yes, David. We're talking about Da- David. David también entendió eso, él descansaba en el Señor. David is in the wilderness, in the campo, and Saul is, oh, yo voy a morir, oh, David. And David, no, David descansó en las cavernas. David descansaba en las cavernas, él confiaba en el Señor. Because he Y él knew se enfrentaba a los leones y se enfrentaba he could not do it by self-effort. Él no podía hacerlo por sí solo, él tenía que descansar en Dios y él confiaba en Dios. And so he waited for God to prepare the way for him to become king. Él esperar para el tiempo que Dios dice Entonces- es tiempo para ser Entonces rey. él esperó, tenía que esperar y esperó en el tiempo de Dios para poder accionar. Pero Pedro es diferente. Pero Pedro era diferente. Pedro hacer self-effort. Oh, I'm going to do it. I'm saving Jesus for the whole world. Pedro era muy diferente a David. Pedro decía, yo lo voy a hacer y yo voy a hacerlo, y hacía las cosas y le salían mal. And he had to fail in that to see that it is by the grace of God and by the word of God. Entonces tuvo que fallar para poder entender que no era en su fuerza, sino tenía que confiar en Dios, tenía que descansar en el Señor. Jesus was teaching him to rest in him, and the way to do it is not by self-effort, but by resting and let God do his work. Entonces Hallelujah. Jesús le hizo entender que no era por sus propias fuerzas, sino tenía que descansar en Él, porque Él estaba haciendo la obra que tenía que hacer. Number 3, Número 3, life in the Spirit, in the Holy Spirit. Vida en el Espíritu Santo. Es número 3. Es muy, muy importante. Yo enseñar la próxima vez los dones del Espíritu Santo. Nosotros necesita andar en el Espíritu Santo. Él necesita ser nuestra guía, en nuestra ayuda, en nuestro maestro. Porque Él va a ayudar a nosotros para entrar
el descanso de Dios. Aleluya. Amén. Aleluya. Aleluya. Amén. La vida, Pedro entender esto. Peter, Pedro lo entendió. in Acts in Acts chapter 3, Acts chapter 4, En he's Hechos- learned to Hechos- put his trust in God. En Hechos capítulo 3, capítulo 4, ahí ya podemos saber a Pedro que ya confiaba en Dios. When he and John were arrested, Cuando él y Juan fueron arrestados, Peter was filled with the Holy Spirit, Pedro fue lleno del Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo and he spoke boldly in the Lord. y habló Habla muy fuerte. fuerte en el nombre de Jesús y habló fuerte la palabra de Dios. He was totally different. Pedro ya era totalmente diferente al de antes. He was not, I'm going to do it. He just said, I'll let God do what he wants to do. I'm going to speak the word of God and let God do what he needs to do. Ya era diferente, ya él podía hablar la palabra de Dios porque estaba lleno del Espíritu Santo, con fuerza. And they got out of jail. Entonces lo encarcelaron. Not by their own work, but by the power of the Holy Spirit. No era por su palabra, pero por el poder del Espíritu Santo. I love the Holy Spirit. I love my relationship with the Holy Spirit. Yo amo al Espíritu Santo, yo amo mi relación con el Espíritu Santo. And when I rest, cuando I rest, Y cuando yo descanso, I see the Holy Spirit working. yo veo al Espíritu Santo trabajando. He says to me many times, stop working and let me do it. Y él me ha dicho muchas veces, deja de trabajar, deja de afanarte, que yo haré la obra. And so many times we say, I can do it better than anybody else. Y muchas veces lo que nosotros decimos es, yo lo puedo hacer, yo lo puedo hacer. And God says, no, you can't. Y Dios me dice, no, y Dios nos dice, no, tú no puedes. I want you to rest Yo quiero que tú descanses and let my Holy Spirit do the work. y permite que el Espíritu Santo lo haga. Hallelujah. Amén. Our help comes from the Holy Spirit. Toda esa ayuda viene del Espíritu Santo. We need to be filled with the Holy Spirit. Tenemos que creer y tener llenados del Espíritu We need Santo. to walk in the Holy Spirit. Tenemos que caminar en el Espíritu Santo. We need to be led by the Holy Spirit. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. And we need to move in the power of the Holy Y Spirit. tenemos que estar metidos y ser movidos por el poder del Espíritu Santo. It's not my work, No es mi palabra, it's His work. es tu palabra. I let go. I let go, Yo lo dejo ir, tengo que dejar ir, and He does the work. Él y tengo hacerlo. que dejarlo que él haga el trabajo. Él curar, yo no. Yeah, I don't. He cures, I don't. He heals, I don't. He delivers, I don't. Él tiene que hacerlo, yo ya voy a descansar, él va a trabajar. Many times I pray for people, God, what are you saying? Cuando yo orar para personas, ¿qué haciendo? Y sus discípulos igual hacían lo mismo, ¿no? ¿Qué Él- hablando? What ¿Qué are you dice? saying? y le dice, ¿qué dices? And he said, just rest in me. Solamente descansando en él. Look and you will see. Vean, ustedes pruébenlo y lo van a ver. Abierto tus ojos Tienes que tener los ojos abiertos en el espíritu and veo la cosa que yo haciendo. Hallelujah. en el Aleluya. espíritu y vas a ver cosas y poder hacer cosas que no puedes hacer. And the more we have life in the Holy Spirit, the more we can rest because we realize He's doing the work, Y not us. mientras más estés lleno del Espíritu Santo, mientras más te llenes del Espíritu Santo, verás más las obras de Dios en tu vida. ¿Tienes problemas en tu casa? ¿Tienes problemas ustedes tienen problemas en tu casa o problemas en tu trabajo o problemas cualquier cosa? Tú necesitas descanso y busca el trabajo del Espíritu Santo. Aleluya. Amén.
You need to watch the work of the Holy Spirit, but that means you need to trust Him and be in a relationship with Him. Tienes que ver el trabajo del Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo, pero lo que necesitas hacer es tú meterte en el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo, dejarlo trabajar, caminar en el Espíritu y entonces verás cómo Dios va a ir obrando. When we have spiritual frustration, Mucha gente anda como frustrada espiritualmente. cuando nosotros frustrando espiritualmente, es muy importante para entender cómo está mi relación de Espíritu Santo. How is my relationship with the Holy Spirit? Entonces es importante entender cómo está mi relación con el Espíritu Santo, cómo está tu relación con el Espíritu Santo. Because a block that occurs for us not being able to enter into the full rest of God is when we are not in relationship with the Holy Spirit. Hallelujah. Porque no vas a poder entrar al descanso de Dios si tu relación con el Espíritu Santo no está bien. So I have a question for you. Hay una pregunta para ustedes. Hay una pregunta para ustedes. ¿Dónde está tu relación del Espíritu Santo? What is your relationship with the Holy Spirit? ¿Dónde está tu relación? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? If you are out of rest, what is your relationship with the Holy Spirit? Si no tienes descanso, entonces, ¿cuál es tu relación con el Espíritu Santo? He wants to help you, Él quiere ayudarte and He wants you to lie back and relax and rest in Him. Lo que Él quiere es que tú vayas para atrás y descanses en Él. Número 4, Número 4. harmony with the body of Christ. Tienes que tener esa armonía con el cuerpo de Cristo. Harmony through body ministry. Tienes que tener esa armonía en el cuerpo del ministerio. Many times we are out of rest because we don't know where we fit in the body of Christ. Muchas veces nosotros tenemos esos problemas porque no sabemos cómo comunicarnos o cómo entrar, encajar en el cuerpo de Cristo. What am I supposed to do? What am I supposed to do? ¿Qué se supone que tengo que hacer? What is my place? ¿Cuál es mi lugar aquí en la iglesia, en el trabajo de Cristo? When you don't have harmony through body ministry, you don't have rest. Cuando tú no tienes esa armonía en el ministerio, no vas a encontrar ese descanso. And it affects the entire body. ¿And? Afectando todo el cuerpo de Dios, de Dios local. It affects the whole body. Entonces esa es la batalla en el ministerio cuando tú no encuentras encajar en el cuerpo de Cristo. Okay, we need to encourage, the scripture tells us to encourage one another day by day. Tenemos nosotros entonces que entrar y armonizar en el cuerpo de Cristo día tras día. We need to bear one another's burdens. We need to. We need to carry one another's burdens. Help Tenemos one que llevar las cargas unos a otros. another. Pastor, ven aquí. Venga aquí un momentito. Nosotros vamos a enseñar. Él es, aquí. Él es tu pastor. Para algunas veces el trabajo es muy fuerte. And él es like, oh, I'm tired. Él es tu pastor y muchas veces pues, el trabajo es muy fuerte, entonces está muy cansado. And he's lifting his hands to minister to the church. Entonces él tiene siempre que levantar las manos para ministrar a la iglesia. Levanta tus manos. But his arms are getting tired. Pero sus brazos también están cansados. So, tú como así. Okay. Relájase. Tú. Sí, los manos arriba porque nosotros ayudando. Eso es importante. En todas las personas en la iglesia necesitan esto. Tú necesitas encontrar, sí, está bien. Tú necesitas entender qué es tu parte en el ministerio del cuerpo aquí, en este lugar. What does the Lord want you to do? ¿Qué cosas Dios quiere hacer a ti?
o a ti, o a ti, o cualquier persona. Todas las personas aquí necesitan entrar al trabajo que Dios quiere en el cuerpo, porque cuando hacerlo y ministrar en los lugares que Dios quiere, nosotros tenemos descanso. Amén. Hallelujah. Amén. All of us have a purpose. Amén. All of us have a purpose. Amén. When we all work together, the body is healthy. Cuando todos trabajamos juntos en la obra del Señor, entonces la batalla es menos. But when we all do our own thing, there's no rest and the body is not healthy. Y cuando cada uno hace por su lado las cosas, entonces siempre va a ser, no van a entrar en el descanso. So we need to have harmony through body ministry. Entonces tenemos que encontrar esa armonía aquí en el cuerpo de Cristo. Discord or ¿cómo se dice discord? You know the word discord? No hay armonía. No. Es una palabra por esto. Cuando no hay armonía, cuando hay en la iglesia problemas, Cuando tú tienes malos relaciones en la iglesia, causan la iglesia a ser enfermo. Y no hay el cuerpo y todas las personas en la iglesia no tienen descanso. Entonces es importante para restaurar las relaciones que tienen problemas y hacer trabajando conjuntos, porque es muy importante de tener unidad en el cuerpo de Dios. amén. Aleluya. Cuando en la iglesia no hay esa armonía, cuando cada quien quiere hacer lo que él dice que haga y no ayuda al pastor, entonces no van a encontrar el descanso en el Señor. Sí, el cuerpo no trabaja muy bien cuando esto golpe aquí, golpe aquí, golpe aquí, golpe aquí. Cuando hay golpe aquí, discordia, golpe aquí. discordia en el cuerpo de Cristo, discordia es la Hay palabra. dolor y no trabaja muy bien. Pero Dios dice, nosotros necesitamos hacer unidad en el cuerpo. Y cuando nosotros tenemos unidad, el cuerpo es más fuerte y puede hacer el trabajo de Dios que quieren para nosotros. Amén. Aleluya. Aleluya. So, yo tengo una pregunta para ustedes. ¿Dónde está tu lugar en este cuerpo? ¿Dónde está? No, el lugar no es para sentir y salir. Sentir y salir. No. No. Tú necesitas encontrar el lugar que Dios quiere en el cuerpo. En este cuerpo. Aleluya. Necesitas encontrar cuál es tu talento para ponerlo aquí por obra en el cuerpo de Cristo. No venir nada más a sentarte, recibir e irte. Sentarte, recibir, irte. And are we allowing others to flow in their function in the body? Entonces tenemos que tener esa armonía para permitir a los otros que fluyan en este trabajo en el cuerpo de Cristo. Número 5. Hay 7, vamos, acerca. Número 5. Submission to the ministry of Christ. Sumisión al ministerio de Cristo. Ese es el número 5 para entrar en el descanso de Dios. When the sheep submit to the shepherd, the good shepherd, he always brings us to the better grass. Hallelujah. Cuando las ovejas se someten a su pastor, entonces encuentran descanso en el pasto. We need to appreciate our leaders. Tenemos que apreciar a nuestros líderes. It says that we are to obey our leaders because it's profitable for us, it's beneficial for us. We need to obediencia de los líderes porque es un beneficio a nosotros. Mientras hay obediencia hacia los líderes, nosotros nos beneficiamos también. Si nosotros obedecemos a nuestros pastores, líderes, viene bendición, beneficios a nuestra vida. That's in 1 Thessalonians chapter 5, Tesalonianos 5, 12 a 13. Efesios. 1 Thessalonians. Primera de Tesalonicenses, ahí viene.
Primera de Tesalonicenses, 5, capítulo 5, 12 a 13. capítulo 5, 12 al 13. Sí, 12 a 13. Y Hebreos 13, 17. 13 y 17. Hebreos 13. Says, obey your leaders because it's profitable for you. It's Ahí beneficial. dice que obedezcamos a nuestros líderes, porque es bendición para nosotros. Peter said it when he was in prison and he was told not to speak about Jesus to the Jewish people. Pedro en la cárcel no podía hablar mal de Jesús. Dentro de la cárcel no pudo hablar mal. And in Acts, it's in Hechos 5:29, él dice en esto es primero yo necesito hacer obediencia a la palabra de Dios. Hallelujah. Amén. And Matthew chapter 8, En Mateo capítulo 8, in 5 to 13, del 5 al 13, is the story of the centurion. ¿Tú recuerdas la historia de centurion, de del romano? centurión. Es la historia del centurión romano. He said, Jesus said, I'll come to your house. He said, no, you don't have to come. I'm a man with authority. El Señor le dijo, voy a tu casa. No tienes. Yo soy un hombre bajo autoridad. I have people under me, and when I say go, they go. Yo tengo gente que me obedece y cuando yo le digo hazlo, hazlo. Y cuando no. And I know you have spiritual authority, so you don't have to come to my house. Just Entonces- speak the word, Tú no tienes que venir a mi casa, solo di la palabra. and it'll be done because you have authority. Entonces Jesús le dijo, entonces será hecho. And Jesus said, I haven't seen so much faith even in Israel. Entonces Jesús dijo, no he visto mucha fe, no he visto tanta fe. And Se while ha hecho como quieras. he was in rest, he knew that God was going to do it because Jesus said, go, it's done. Entonces, ¿quién fue? He knew it was going to be done. Ok, él sabía que iba a ser hecho, él tenía esa fe que iba a ser hecho. And he was in rest. The centurion was in rest. Entonces él fue y entró en el descanso de Dios. Él Él estaba descansando en él. Sí, en él andando a la casa, y ellos dicen, oh, él es curando. Cuando él llegó, él vio el milagro. It's importante, it's very important to understand authority, to understand leadership, and we must submit to Christ's Es muy ministry. importante entender que tenemos que obedecer a nuestros líderes y respetarlos, porque entonces entraremos en el descanso de Dios. Not because it's a law, ¿Eh? no porque es una ley, porque yo quiero, porque él escribo esto en mi corazón. Esto es la cosa. No es una ley, no más ley, solamente amor de Dios, no más, el amor de las personas acerca de mí. Esto es la ley. Pero Dios dice, yo hacer esto, y yo quiero tú hacer estas cosas porque es en tu corazón. Es en tu corazón. Amén. Esto es la cosa. Hallelujah. Amén. What prevents us from entering into rest with this area? Submission to the ministry of Christ. Él entró en el descanso de Dios porque él se sometió al ministerio de Cristo. Pride and rebellion. ¿Eh? Pride and rebellion. Pride es orgullo See, rebellion. y rebelión. Rebellion. See, pride and rebellion stop us from entering into rest in this aspect. Ok. El orgullo y la rebelión no te deja entrar al descanso de Dios. See, Israel couldn't enter into God's rest because they had pride and rebellion. Si no quieres entrar en el descanso de Dios, entonces tienes que tener rebelión y Orgullo orgullo. y rebelión, porque ellos no quieren oír a la ministerio de Moisés. En todo el tiempo ellos dicen, oh, yo no quiero, oh, yo no quiero, yo no quiero. En 10 tiempos ellos hacerlo, en el último tiempo Dios dice, esta generación no puede entrar la tierra de promesa. ¿Por qué? Porque ellos tienen rebelión y orgullo.
orgullo y rebelión no te deja entrar en el descanso de Dios. Entonces el Señor en el tiempo final va a decir, ustedes apartados de mí. ¿Por qué? Porque tenían orgullo y rebelión, no So the querían entrar. question I have for you Así que la pregunta que tengo para ustedes is there pride and rebellion in your life? es esta. ¿Hay orgullo y rebelión en su vida? Pride and rebellion in your life, en la vida de ellos. Okay, esto es un Tienen bloque. que quitarse el orgullo y la rebelión. Tienen Es- que dejar esto. Esto es una obstrucción para entrar al descanso de Dios, el descanso de Dios. Esto no los deja entrar en el descanso de Dios. Tú hacer submisión a los líderes en esta iglesia. Do you submit to the leaders in this church? Tienes que entonces obedecer y respetar a tus líderes y pastores. Now they have a responsibility to lead under the submission of Jesus Christ. Ellos tienen la responsabilidad y ustedes entonces entrarán en el descanso. But if you're constantly, or if you're complaining and oh, no me gusta esto, no me gusta esto, you will not enter God's rest. Pero si ustedes están siempre quejándose, ay no, esto no, yo no lo quiero hacer, esto no me gusta, entonces no entran en el descanso de Dios. Because God wants you to submit to the leadership He's given you for His glory. Él quiere que ustedes entren en el descanso de Dios porque es su palabra en la obediencia de Dios. Okay. Esto es difícil porque yo entender, yo es mejor. No, tú necesitas release all of that and submit to God. Hallelujah. Tú necesitas liberarte de todo esto y someterte a la palabra de Dios y obedecer lo que Dios dice para que entres en el descanso de Dios. Okay. Número 6. Seis. Growth and maturity. Número 6, crecimiento y madurez. Growth brings rest. El crecimiento brinda descanso. Okay. ¿Cuántos parientes aquí? ¿Cuántos padres y madres aquí? ¿Sí? Ellos tienen adolescencias o los jóvenes de 12 a 14. Ah, o sea, ellos tienen ideas, ellos tienen mucha rebelión, ¿ok? Cuando ellos no tienen maturidad, ellos dicen, yo sé, porque yo sé. En los parientes saben, ellos no saben nada, pero ellos pensar, yo sé. Esto es inmaturidad. Pero Dios quiere nosotros para tener maturidad para entrar el descanso de Dios. Aleluya. Aleluya. Dios quiere esa madurez para entrar en el descanso de Dios. En Mateo 11:29, Jesus says this. En Mateo 11:29 Jesús dijo esto: Learn from me, aprendan de mí and you shall have rest. y entonces tendrás descanso. See, when you know in James chapter 1 it says, "Count it all joy when you fall into various trials." Sorry. Considerando esto Okay. gozo cuando tiene muchos problemas en tu Okay. vida. Porque cuando hacerlo, Dios va a producir paciencia y maturidad. Porque tú entender y madurez. Él va Cuando- a entrenar esto para entender las cosas de Dios y hacer maturidad. Y maturidad da descanso. Amén. Hallelujah. So, you need to settle down. Oh, I'm excited about Jesus. I'm going Amen. here and I'm going there and I'm going to do this. And when we get saved, we all do all kinds of things. And God says, realize, you need to rest in me. Muchas veces nosotros venimos, no, yo voy a hacer esto y aquí y allá voy a hacer todo, pero el Señor dice, espera, descansa en mí.
Peter is the perfect example. I share with you. Oh, he's just like that. Oh, Jesus, when he saw the transfiguraciones, and él le dice, yo voy a crecer un tabernáculo para ti, y para Moisés y para Elijah. Pedro hizo lo mismo, ¿verdad? Él dijo, cuando vio la transfiguración, él le dijo al Señor, muy motivado y emocionado, yo voy a hacer este altar para Elías. Y Jesús le dijo, Oh, and God says, no, listen to Jesus. y Jesús dijo, no, Él es Jesús. God didn't want to Él build a dijo, tabernacle escuchen then. a Jesús. He did not want them to build a tabernacle. Y Él quería hacerlo lo que Él quería. And many times we get excited. Oh, I'm going to build for you, God. I'm going to create for you, God. I'm going to raise up a new church and all this. And God says, whoa, wait a second. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo que Pedro. Yo voy a construir una iglesia, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer el otro. Y Dios dice, espera, tranquilo. You need to mature, or you're Descansa going en to el have Señor. lots of unrest. Sorry. Sí. No necesitas hacer más maturidad Ok. o tú no vas a hacer ningún descanso. Si no necesitas hacer mucho, si no, no vas a tener descanso. You need to learn to rest in God. It takes practice. Necesitas aprender, entrar en el descanso de Dios. Peter was like that. Well, I'm going to do all kinds. I'm going to save you. I'm going to do all kinds of things. And God was teaching him to be mature. Pedro hacía lo mismo, él quería hacer todas las cosas y él quería hacer muchas cosas, pero el Señor le dijo, no. And then you can enter rest. Entonces tienes que entrar en el descanso de Dios. Jesus didn't start ministering until his 30s. Hallelujah. Jesús no empieza el ministerio hasta 30. Why? ¿Por qué? Porque es un ejemplo para esperando para la maturidad. Es importante para Amén. entender esto. Entonces, la obstrucción para recibir el descanso es inmaturidad. Tú no estás listo para hacer las cosas que tú quieres. Tú necesitas esperar y Dios necesita enseñar y preparar. Y cuando está listo, entra y tú vas a hacer descanso en el trabajo de Dios porque tú estás listo por esto. Amén. Entonces es importante, cualquier cosa en tu vida, tú necesitas estar listo. Un muchacho de 5 años no puede ser un doctor. Necesita muchos años para el trabajo y preparando. Oh, yo quiero operar. Oh, no puede. No puede, and causan problemas, no hay descanso. Pero cuando está listo, cuando recibir la experiencia y trabajo y los estudios, puede hacerlo. Y es como el Dr. Enrique. Él hacerlo con mucho descanso. ¿Por qué? Porque Él preparar Él para esto. Amén. Dios preparado. Y es lo mismo para todas las cosas en nuestra vida. Necesita tener creciendo y maturidad. Madurez. Necesita tener crecimiento y madurez. So the question I have for you, una pregunta para ustedes. Are you growing in God? Y la pregunta es, ¿están creciendo en Dios? Are you growing in God? ¿Están creciendo en Dios? Or are you in the same place you've always been? ¿O están en el mismo lugar de siempre? Do you receive the word and hear the word on Sundays and during the week and you read the word but you're doing exactly the same thing you did before? ¿O estás igual que siempre? Vienes, recibes la palabra y estás haciendo lo mismo que siempre. Nada. Well, I'm mature because I know Jesus for many years. Entonces tú dices, no, yo estoy maduro porque ya conozco la palabra de Dios. That's not maturity. Esa no es madurez. Maturity is growing in the word of God in your life and in your relationship with Jesus. Madurez es crecer y obedecer la palabra de Dios y crecer en la relación con Dios. If you go into something and you're not prepared and mature enough for it, guess what? You will fall. Y si tú vas a algún lado y no estás preparado, adivinen qué va a pasar. Vas a fallar.
And I can assure you there will be no rest. Entonces no vas a encontrar ahí paz, descanso. I didn't want to be a prophet. Yo no quería ser un profeta. Nobody likes prophets No, a nadie le gustan los profetas, because sometimes you have to give a hard word. porque es un trabajo difícil. Tell people they need to change. La gente necesita cambiar. If I wasn't prepared, I would be nervous and upset all the time. Y si yo no estuviera preparado y estuviera nervioso todo el tiempo, But I can minister today. pero hoy puedo ministrar. Oh, es Dios hacerlo, no es mí. La palabra es Dios, no es mío. La palabra es en la palabra de la Biblia, no es mío. La palabra de profecía es de Dios, no es mío. Él necesita hacerlo, yo no. Yo no puedo hacer nada, solamente un vaso para el Espíritu Santo, para mover. Yo solamente un vaso en Él hacerlo. So, yo puedo descanso muy bien. Amén. Pero cuando yo hacerlo, ¡ay! ¡Oh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Es la palabra correcta, eso no es correcto. Oh, yo no quiero. Oh, yo no. Los profetas de la tiempo de viejo, ellos hacen muchas palabras, a Israel no le gusta. Y ellos dicen, solamente es Dios, no es mío. Y ellos golpe, en hacer malas cosas a los profetas. Y ellos dicen, no es mi culpa, es Dios, no es mío. En esto es importante para el ministerio, cuando pastores, mucha gente dice, no me gusta la pastora no hacer esto, no me gusta esta palabra, no me gusta. Pero cuando tú es preparado, tú es maturado, ¿qué pasó? Él puede. Oh, como la agua de pasa en la espalda de los patos. Es fácil, ¿ok? Porque ellos son preparados. Esto es el descanso de Dios. ¿Entender Amén. esto? ¿Sí? ¿Entender? ¿Entienden cómo es el descanso de Dios? Okay. So ask yourself this question, are you maturing in God? Entonces la pregunta es, ¿ya están en la madurez? Not how old you are in Jesus, but are you maturing in God? No es que ya crean nada más en Jesús, pero ir creciendo y madurando en Jesús. And the último es esto. Recognizing the Lord's presence. Y lo último es esto, reconocer la presencia de Dios. Resting in God comes when you recognize the presence of the Lord. Descansar en el Señor te permite conocer la presencia de Dios. Last night we had a tremendous, wonderful time of worshiping God. Anoche tuvimos un hermoso servicio, un tremendo servicio en donde se sentía la presencia de Dios. The presence of God was there. La presencia de Dios estaba ahí. And God did mighty things because we recognized the presence of the Lord. Y Dios hizo muchas cosas porque reconocimos la presencia de Dios. And I believe God gave many people rest because they recognized the presence of the Lord. Y yo creo que mucha gente entró en descanso porque reconocieron la presencia de Dios. Two things I want to share so you understand this principle. Dos cosas quiero compartir para que ustedes entiendan este principio. When the storm came and the disciples were out on the water, Cuando ellos vieron a Pedro caminar sobre el agua, en la mar, en el mar, sí, and es un gran tormenta, and Jesús andando en la agua. cuando ellos navegaban en el barco y hubo una gran tormenta, Jesús They iba didn't caminando en el agua. recognize the presence of God. They did not recognize the Ellos presence no of God. reconocieron la presencia de Dios cuando vieron a Jesús. They said, it's a ghost. It's Y one of ellos ghosts. dijeron, es un fantasma. No sé, they became afraid. Ellos tuvieron miedo porque pensaron que veían un fantasma. But Peter said, Jesus, if it's you, recognizing that it was Jesus, but he wanted to be sure, if it's you, tell me to come. Entonces Pedro fue el que reconoció
que era la presencia de Dios, que era Jesús. And in the presence of God, Peter walks on the water. Y en la presencia de Dios, cuando Pedro reconoció a Jesús, pudo caminar sobre el agua. The next one I want to give you is even the disciples. After Jesus rose from the dead, he appeared to them. After Jesus rose from the dead, he appeared to the disciples. Cuando entonces Jesús se levantó de los muertos y apareció a los discípulos, And they were afraid because they didn't recognize him. y ellos tuvieron miedo porque no lo reconocieron. They thought it was another ghost. Entonces ellos pensaron, ese es otro fantasma. But Jesus revealed himself, and they were in the presence of Jesus. Cuando Jesús se reveló a ellos, entonces ellos entendieron y vieron la presencia de Dios, reconocieron. We need to recognize the presence of God. Tenemos que reconocer la presencia de Dios. You know, it says in the scripture, actually in Hebrews chapter 4, En Hebreos capítulo Hebreos 4, dice, 4, Cuatro. 13 a 16, en Hebreos 4, 13 al 16, draw near that we might find grace. confíen en mí y entonces encontrarán gracia. And in the presence of God, there is rest. Porque en la presencia de Dios hay descanso. Salmos 16, 11. Salmos, Psalms. Salmos 16, 11. In your presence is fullness of joy. Dice, en tu presencia hay regocijo, Lleno de gozo. Lleno de gozo. en su presencia encuentras regocijo. In Te his llenas presence. en su presencia, te llenas de regocijo. Is fullness of joy. In his right hand there is pleasure forevermore. Porque en su presencia hay esa llenura de, a ver dónde está. Ya It's se a me fue el pleasure avión. Ok, forevermore. ok. Porque ahí usted puede encontrar esa presencia, esa llenura para cada uno de ustedes. So what is the block? What blocks us from getting into the rest of God by experiencing the presence of God? ¿Quiénes quieren entonces entrar y experimentar esa presencia de Dios? Fear. Fear blocks us from entering into the presence of God. Tienes que tener ese Temor. temor para entrar en la presencia de Dios. But what does it say? Perfect love casts out all fear. Hallelujah. Perfect love. Amor perfecto. Pero el amor perfecto echa fuera el remove temor. out todo El amor temor. perfecto de Dios echa fuera todo ese temor. Hallelujah. Amén. So, do you have fear in your life? ¿Tienes miedo en tu vida? That fear will prevent you from entering into God's rest. ¿Tienes miedo de entrar en el descanso de Dios? But the perfect love, if you allow the perfect love of God to flow in your life, that fear will go. Hallelujah. Pero si tú conoces ese perfecto amor que es Dios, entonces ese temor sale de ti. Allow God to cast out that fear. Permite que Dios haga y saque ese temor Through his love. a través de su vida. Because in his love there is rest. Hallelujah. Porque en su amor hay descanso. Yo Aleluya. sé, me gusta mucho el amor de Dios porque yo puedo descanso, porque el amor de Dios, es lo mejor. Amén. A mí me gusta descansar y entrar en el amor de Dios porque hay mucho descanso. So let's stand and pray. Pueden pararse, por favor. Stretch your legs. Estiren sus piernas. If you have any of these things in your life, Si ustedes tienen algún problema en su vida, if you have found yourself working and not letting God do his work, y si ustedes se encuentran trabajando y no permiten que Dios haga el trabajo, if you've had lack of faith, si ustedes tienen falta de fe, or if you have had lack of trusting God and trying to do things yourself,
Y si ustedes tienen esa falta de confianza en que Dios haga las cosas, Okay. If you have lacked in your spiritual life with the Holy Spirit, you don't have the Holy Spirit, or you're not walking with the Holy Spirit. si ustedes tienen esa falta del Espíritu Santo para caminar en el Espíritu, If you are not doing ministry that the Lord has called you to do, or you don't know where your ministry is in the body and you need to find out, y si tú no estás trabajando en el ministerio de Cristo, si tú no sabes qué hacer o cuál es tu trabajo en el ministerio de Cristo, quieres saber, are you submitting to the leadership of the church? estás también sometido, obedeciendo al ministerio, al ministro de la iglesia. If you're honest, is there pride and rebellion in your life? If you, See, honest. si eres honesto, I pride and rebellion in your life. entonces, si eres honesto o si hay orgullo en tu vida, Are you maturing in the Lord? ¿estás maduro en el Señor? ¿Tienes madurez en el Señor? Are you reading the word on your own? Are you? Leyendo la palabra en solo, no solamente en la iglesia, pero ¿Lees en tu la casa, palabra de Dios? en tu vida. Tú en tu tienes vida? relación de Dios en tu vida privada, no solamente en la iglesia. Esto es una cosa. Y la última, tú tienes temor en tu vida. Si tú tienes algunas cosas como así y tú quieres liberar, tú quieres el descanso de Dios, ir a frente, posible poquito música. Si quieres el descanso de Dios, necesitas tener el descanso de Dios, pasa acá, al frente.